Bueno, pues seguimos con este programa sobre la reforma energética y a lo mejor vamos a ver lo que rodea a la reforma energética, no nada más desde si va a ser modificaciones constitucionales o no. Aquí lo importante, yo creo, Carmen, es que veamos algunos otros aspectos, pero ¿por qué no antes saludas? Sí, a los niños que nos hicieron favor de estar con nosotros del municipio de Villa de Tzontepec, del curso de verano que les están impartiendo, pues muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Niños, ya vanse a dormir. Ya es sí, noche, ya es hora. Así que a dormir, por favor. Bueno, pues estamos en el tema de la reforma todavía y hablábamos sobre se logran las reformas como la educativa, pero dejan aparte la forma en cómo desarrollar la reforma, o sea, la reglamentarias. ¿Qué va a pasar? O sea, la reforma todavía no entra. A ver, a nosotros el 26 de febrero, si no mal recuerdo, nos lanzaron a todos los mexicanos una noticia que sí nos impactó. La detención del Bester Gordillo Morales cuando venía de Tijuana, me parece, Mexicali, hacia de la San Ciudad Diego, ¿no? Por ahí. Entonces, con eso, el mensaje que nosotros entendemos, desmiénteme si estoy mal, o corrígeme, por favor, es que el gobierno en turno sí estaba actuando y pretendía, o el mensaje que nosotros entendíamos era que ya se va a acabar la corrupción. Detienen al Bester Gordillo, la acusan hasta de delincuencia organizada, y dices, bueno, entonces creo que ahora sí va en serio la cosa. ¿No? Todo el esquema. Y bueno, y esto ocurre en el contexto de la discusión precisamente sobre la reforma educativa tan llevada y traída. Detienen a esta mujer, pasan los días, las semanas y ahora meses, y no ha pasado nada, ¿no? Hay movilizaciones en algunos estados, sobre todo de la CENTE. El dirigente Juan Díaz de la Torre, el dirigente ahora formal que sustituye en la Secretaría General del CENTE a el Bester Gordillo, se alinea con el presidente y todos felices, no pasa nada. Llega la reforma educativa. ¿Pero qué querías que pasara? No hay calma. El partido está tomando fuerza. No hay reforma, no hay ley reglamentaria. Bueno, no ha pasado nada, la señora sigue ahí y de ahí no ha pasado. No sé si la señora sea la única responsable o culpable de todo lo que se acusa, pero voy más allá, Luis. Se hablaba entonces, bueno, si el gobierno va a efectivamente acabar con la corrupción, a detener a esos dirigentes que se han enriquecido vilmente a ojos vistas, pues entonces tendrían que ir por el secretario general del Sindicato de los Petroleros, ¿no? Carlos Romero de Champs, algo que tampoco ha ocurrido. Como decían por ahí, a lo mejor en serio y en broma, cuando vieron que detenían a esta señora, dijo, yo con 3 cachetadas estoy, ¿no? Y no tengo problema, yo me alineo. Bueno, ¿qué va a pasar ahí? Yo creo que antes que las dichosas reformas, en todos los sentidos, la energética, la fiscal, la laboral, la educativa, habría que pensar en cómo reducir, si no acabar, esos índices de corrupción que tanto dañan al país, en todos los niveles. La reforma energética no hay forma de que se lograra sin la presencia del sindicato, ¿eh? Y un sindicato con un líder como Carlos de Champs nos permite a nosotros visualizar que es negociador. Y lo que sí, ya vimos. Bueno, pues lo que se necesita es negociar las cosas, ¿no? Y hoy tenemos ya una reforma energética a punto de salir a la mesa de discusión y las cosas todavía siguen siendo las mismas, los cambios constitucionales. Una reforma energética, si no va a haber cambios constitucionales, tienen que ser con cambios constitucionales, sí, no son nada más la reforma con las cosas... Lo que sucede con la reforma energética concretamente son las polarizaciones que están marcando, por un lado, la postura que ha asumido el Partido de la Revolución Democrática. Que es de siempre. Sí, y no de siempre. Habría que revisar cómo están las cosas ahí. Y por el otro lado, la propuesta que está haciendo Acción Nacional. ¿Cuáles son los puntos de vista que chocan? Todos están de acuerdo en que se requiere una reforma energética. El problema está en que, en este caso, Acción Nacional está proponiendo que participe, que haya inversión privada en la actividad petrolera y del procesamiento en la petroquímica, en fin, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, en este caso el PRD, la denominada Izquierda de México, con su postura tradicional, quiere una postura de decir, no, el Pemex no se privatiza, el petróleo es de los mexicanos. Y de pronto por ahí, hoy está saliendo a la luz
que la reforma que hace el decreto de expropiación petrolera del presidente de Lázaro Cárdenas contemplaba una cláusula, un artículo donde se permitía a Pemex o a la empresa o al gobierno mexicano asociarse con empresas privadas para el procesamiento de los hidrocarburos. Artículo que fue eliminado en el gobierno de Ruiz Cortines. ¿Por qué en el gobierno de Ruiz Cortines? Bueno, porque se acercaba ya también la estatización de la industria eléctrica y bueno, ahí viene toda una serie de situaciones. Hoy, la realidad, ¿cuál es la realidad? Pues habrá quien diga, es que el petróleo tiene que ser de los mexicanos. Sí, pero en este caso se cuestiona que Pemex tiene una carga fiscal del 70%. Pero sin esa carga fiscal, muchos programas sociales no serían posibles en este país. ¿Por qué? Porque el universo de contribuyentes es demasiado corto. O sea, los que pagan contribuciones son muy pocos, los que pagan impuestos o los que pagamos impuestos o medio pagamos impuestos somos muy pocos. Entonces, ¿qué se requiere? Que a Pemex le quiten esa carga fiscal del 70% y que la dejen como otra empresa para que pueda reinvertir. Si quitan el 70% y le dejan, no sé, el 30% de carga fiscal, el 40% con ese 40%, con ese 40% a lo mejor Pemex sí puede ser competitiva. Pero también le quitas ese 40% a los programas sociales. Y entonces, ¿dónde está la lucha contra el hambre? ¿Dónde están los programas sociales? O sea, no hay que olvidarnos que el país vio crecer sus niveles de pobreza durante los últimos 20 años. Entonces, ¿qué va a suceder con eso? Pues se requiere la inversión privada, nos guste o no nos guste, es una realidad. Se requiere, además, no la inversión privada como tal, pero Pemex, ahí está, ¿qué sucede con la petrolera brasileña, no? Con Petrobras. No, esto es muy real, Beto. Se asocia y pueden invertir. Digo, ahí vemos, por ejemplo, ayer una noticia, el de ayer viernes, en los principales medios de comunicación nacional, de las pérdidas que ha tenido en el primer trimestre del año, en el segundo trimestre también del año, Petróleos Mexicanos. Sin duda alguna, creo que sí es necesario el tema de la inversión en determinados segmentos de la cadena productiva de Petróleos Mexicanos, producción, exploración posiblemente, comercialización, porque también el Partido Acción Nacional va en el sentido de que haya distintos puntos de venta de gasolinas, de lubricantes que realiza Petróleos Mexicanos y que no simplemente le compren una gasolinera como Pemex, un punto de venta, sino como en Estados Unidos, a Chevron, a Exxon. Y entonces entra la competencia. Así es, entra el tema de una competencia para tratar de atemperar gastos, posiblemente el tema de los costos de la gasolina. Un tema importante es también que el Partido de la Revolución Democrática no ha dado una propuesta sólida, una propuesta concreta no la tiene. ¿Quién? El Partido de la Revolución Democrática simplemente se versa en decir no a la privatización de Petróleos Mexicanos y punto. Pero es el que más avanzado estaba, ¿eh? Sí, ayer escuchaba, por ejemplo, a Encinas, quien fuera jefe del gobierno del Distrito Federal, platicando sobre el tema de la reforma energética y sobre el tema de Petróleos Mexicanos. A ver, decía centralmente, lo que queremos es que esta reforma no parta de una decisión cupular, que no se construya sobre una mesa de la cúpula de los dirigentes de los partidos políticos, del gobierno federal, sino que haya participación de la ciudadanía, que la ciudadanía diga si es conveniente para Petróleos Mexicanos que existe inversión privada, tanto de origen nacional como de origen privado. Entonces, centralmente se están tratando de discutir estos temas y el Partido de la Revolución Democrática está empujando para que se haga una consulta de carácter nacional que permita tomar una decisión de manera más adecuada en torno al tema de Petróleos Mexicanos. Eso está correcto, pero por el otro lado amenazan con tomar las calles si la reforma continúa. Si prospera con la dimensión y con la dinámica con la que se está construyendo. Yo creo que esto no es de amenazas. Mira, la situación de Petróleos Mexicanos, además de la corrupción que tiene dentro, es importante ver
que de qué nos sirve tener petróleo si no lo vamos a sacar. Pero dicen que el petróleo es de los mexicanos, pero yo no he recibido ningún beneficio. Hay otro fenómeno. Mientras no se explote ese crudo. ¿Y con qué llegas a aguas profundas si no tenemos la tecnología? Pero aparte de eso, lo que hay que revisar en la cuestión concretamente de los hidrocarburos, que todos nos centramos en lo que es el petróleo, pero no hemos visto qué influirá en los otros rubros de energía. Pero concretamente en la cuestión de hidrocarburos, ¿qué nivel de importación de gasolina tenemos en el país? Mínimo la mitad. No, más de la mitad. Pero aguas por una razón, Beto. Sí, Luis, pero ¿cómo se puede considerar que el petróleo es de los mexicanos si lo único que hacemos es exportar crudo y nos lo regresan ya refinado? Sí, pero hoy es un grave problema por yo esto. Preferiría que lo refinaran aquí en México. Está bien. Con empresas mexicanas, a lo mejor con un poco de inversión extranjera, pero que ese dinero se quedara en México, no que se Pero vamos a partir de un punto. El crudo, al no explotarlo, ahí va a estar en la tierra. Mientras que Estados Unidos era el principal importador del petróleo de México, hoy ya está siendo exportador porque ya con las tecnologías están explotando lo que se llama el shale gas, el shale y el shale oil y el shale gas. Ajá, bueno. Que es entonces, ¿qué va a suceder ahora? Pues que el petróleo que se encuentra a grandes profundidades del mar. ¿A quién le vendemos? Antes los árabes eran la competencia. El problema es que si Petróleos Mexicanos no tecnifica de mejor manera tanto la exploración y no se deja ayudar por el tema de la inversión privada y de la inversión pública, que puede ser un componente esencial para tratar de fortalecer a la paraestatal, difícilmente Petróleos Mexicanos podrá encontrar un buen futuro. Además de otras cosas, ¿sí? Digo, nuestro país se ha rezagado en el tema, por ejemplo, del mercado de petróleo en el mundo. México es de los últimos países, dejó de ser de los últimos países y totalmente ganó mayor camino, por ejemplo, Venezuela, ganó mejor camino Brasil, y difícilmente hoy México puede traducirse en un liderazgo comercial en la venta del petróleo si realmente no tecnifica y moderniza con inversión privada el tema de la paraestatal. Entonces, creo que es un parteaguas muy importante el tema de la reforma energética a partir de la inversión que se puede realizar en el tema de inversión privada. Todos los partidos coinciden en que del piso para arriba todo se puede negociar, del piso para abajo no. Y eso es muy lógico, o sea, el crudo es parte de la nación, pero las herramientas que están arriba, las refinerías, todo lo que está arriba, pues no tenemos capacidad para modernizarlo, se están cayendo. No tenemos dinero para la refinería que iban a instalar aquí y ahí la van llevando. Ya en Hidalgo tenemos terrenos para aventar y ahora no tenemos refinería. ¿Sí? Pues vamos a un corte. Vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Regresamos.